7:18, otro tema económico importante destacado esta mañana de viernes tiene que ver con el precio del dólar. 4.627, alcanzando un nuevo máximo histórico en el país. Recordemos que la cifra récord más reciente la teníamos del pasado 13 de julio, Juan Manuel, cuando también alcanzó los 4.626. Incluso ya hay gente que está diciendo que para el 2023 tenemos que prepararnos porque podríamos hablar de un dólar de 5.000 pesos. Hay que ver si eso va a ocurrir o no, porque ese ejercicio de pronóstico es muy difícil y sobre todo muy voluble, pero en esas está en este momento la volatilidad del dólar. Hay que anotar que la diferencia real es de 14 centavos frente al máximo histórico. Sí. Es 14 centavos, que fue en ambos casos, Chucho, para 4.627, sí. 4.627 con 47 estuvo el 13 de julio y esta vez terminó en 4.627 con 61. Son 14 centavos que uno dice no es mucho, pero rompe el récord histórico. Y simplemente una referencia antes de saludar al invitado que tenemos en RCN Mundo, el euro está en 4.530. El dólar, 4.627. Eso es a nivel planetario, ¿no? A nivel global que el euro está de capa caída, ¿no? Exactamente. José Ignacio López, él es el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Le agradecemos por estar con nosotros en RCN Mundo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes acompañándonos. Bueno, la tendencia preocupa, vamos para arriba y como lo señalaba Juan Manuel hace unos instantes, ¿estamos ya cerca de tener un dólar a 5.000 pesos? Bueno, el tipo de cambio es una variable que es muy susceptible a todo tipo de información. Entonces, las predicciones hay que hacerlas con cuidado, nadie tiene la bola de cristal. Nosotros pensamos que un nivel máximo de estrés por ahora viable es de 4.800, es decir, todavía no estamos viendo escenarios de 5.000. Y ese 4.800 sería por la confluencia de factores internacionales y algunos factores locales. ¿A qué me refiero con factores internacionales? Bueno, que como ustedes bien describían, buena parte de lo que está pasando es que el dólar a nivel global se ha fortalecido y es probable que en la medida que las tasas de interés en Estados Unidos sigan subiendo y haya debilidad en Europa y en Asia, pues el dólar y la economía de Estados Unidos sean ese gran refugio para la mayoría de inversionistas. Entonces, ese sería el escenario 4.800. ¿Qué, condiciones generarían un dólar a 5.000? Bueno, por un lado, si ocurre algo, mucho más complejo en Europa, entendido un default de un banco grande, un default de un soberano, que la crisis, del invierno realmente se agudice, quizás se abra el camino de un dólar incluso muchísimo más fuerte, alcanzando, por ejemplo, una cotización del euro por debajo del 0.90, y eso probablemente sí nos llevaría en una oleada hasta los 5.000 pesos. Ahora, otro punto bien importante para entender, José Ignacio, lo que está ocurriendo en la actual coyuntura en relación con la cotización del dólar, tiene que ver con el revuelo que se armó ante la posibilidad de que hubiera un impuesto a los capitales, asunto que fue incluso ventilado por el propio presidente Petro y después moderado por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿Eso incidió también en la cotización del dólar? Sí, repito, de primer orden, cuando hablamos de la tasa de cambio estamos hablando de la fortaleza del dólar a nivel global, pero está claro que la reacción del mercado frente a esa discusión que se dio a mitad de semana sobre la política monetaria y sobre la posibilidad de establecer controles de capital, pues generó un nerviosismo. Fue el titular que los inversionistas extranjeros vieron ese día y sabemos que la inversión al país, incluso en lo corto que va este gobierno, ha sido muy buena, es decir, los inversionistas siguen llegando al país, siguen confiados en la economía colombiana, invirtiendo en los portafolios, sobre todo de títulos de deuda pública. Pero cuando los inversionistas de afuera escuchan la palabra controles de capital o escuchan la posibilidad de que haya un choque de trenes entre el Ejecutivo y el Banco de la República y que no haya, que se empiece a generar dudas o sombras sobre la independencia del Banco de la República, obviamente eso les preocupa muchísimo, porque son dos pilares enormes de su apuesta por un país. Es decir, ellos vienen a Colombia bajo el supuesto de que pueden traer el dinero y pueden invertir libremente con su criterio de rentabilidad, uno, y dos,
que la política monetaria pues está en función de proteger el poder adquisitivo de la moneda, obviamente acompasando eso con criterios de crecimiento económico. Entonces, esa discusión quizás generó bastante incertidumbre. Ayer el ministro Ocampo salió a tranquilizar los mercados. Probablemente hoy podemos tener algo de corrección, pero repito, pues ese tipo de anuncios y discusiones sí generan bastante malestar dentro de ese grupo de inversionistas. Para allá iba precisamente y en consonancia con la pregunta de Juan Manuel. José Ignacio, en plata blanca, ¿qué tanto o qué tan sensible es el precio del dólar a los tweets de un presidente como Gustavo Petro? ¿Eso tiene el peso, digamos, que algunos le atribuyen en la opinión, o sigue habiendo un mayor peso en lo que tiene que ver con los factores globales de los que también hemos hablado en esta entrevista? De verdad, ¿cuánto le cuesta al precio del dólar cada cosa que dice un presidente de la República como Gustavo Petro? Sí, aquí, digamos, no hay un ejercicio que uno pudiera decir y responder esa pregunta con precisión. Lo que hay que decir es que en general los mercados se acostumbran y se han acostumbrado a que los trinos de los presidentes pues sean parte de el conjunto de información. Es decir, lo hemos visto en muchos otros países. Por ejemplo, Trump, un presidente que fue muy activo en Twitter. Gustavo Petro desde su campaña ha sido muy activo en Twitter, lo usa como medio de comunicación, de divulgación. Quizás los inversionistas no están pendientes de todos los trinos, ¿sí? Porque además hay una variedad de trinos sobre temas que quizás no son del alcance. En particular, esta discusión creo que sí la capturó rápidamente los medios informativos internacionales, los analistas que cubren el país, porque, repito, son temas muy sensibles. Y esos temas, digamos, no solo los mensajes, sino también cómo se dan en una red social que sabemos se presta pues para exacerbar a veces las posiciones, pues claramente sí tuvieron un efecto en el tipo de cambio, porque el peso colombiano en un día donde el precio del Brent estaba subiendo, tuvo una pérdida mucho más grande que otros países petroleros y que otros países de la región. Ahora, finalmente, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, la expectativa o la incertidumbre que generan algunos de los artículos de la reforma tributaria también impactan al precio del dólar. Sí, es probable, pero es más difícil saber, digamos, cuánto, porque es una información que ya se ha ido incorporando en los precios. Es decir, quizás lo de ayer ya estaba algo incorporado. Y digamos, ¿en qué medida impacta? Pues no impacta necesariamente estos inversionistas de portafolio, pero en la medida que pues la reforma tributaria tiene unos componentes importantes que van a castigar la inversión, sobre todo en los sectores que más divisas generan, pues debería tener un efecto en esa tasa de cambio de largo plazo. Pero repito, es muy difícil saber exactamente cuánto se va incorporando, porque esa información se va digamos, dando a conocer por pasos, y repito, son efectos que también pueden tener lugar en el mediano y largo plazo, entonces es difícil saber. José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen fin de semana para usted. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Cada mañana, el equipo periodístico de RCN Radio prepara un gran desayuno informativo para empezar el día con RCN Mundo.